Jesús, queremos darte gracias por tu misericordia, pero sobre todo por tu palabra, Señor. Por tu palabra preciosa que viene y transforma el corazón del hombre y que nos ayuda a deber pensar bíblicamente como tú quieres que pensemos, que hablemos como tú quieres que hablemos. Señor, que nos conduzcamos en esta vida como tú quieres que nos conduzcamos. Te pedimos el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús, independientemente de cualquier ideología política que tengamos, cualquier preferencia, te suplicamos el día de hoy que nos ayudes a procesar nuestro llamado a vivir como hijos tuyos sobre la faz de la tierra, buscando cómo vivimos para tu gloria, siéndote agradables en todo aspecto posible. Te pedimos, Padre, tu bendición y Espíritu Santo, te suplicamos nos ayudes a entender de qué se trata que ahora somos tus hijos y que un día vamos a estar delante de ti, dando cuenta de nuestras vidas. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a procesar todo esto y a mí sobre todo a comunicar correctamente esta información, Padre, que sale de tu palabra, que me ayudes a hacerlo correctamente. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. No es un regaño a nadie, ¿ok? A nadie tengo pensado aquí que se vaya a sentir. Déjenme poner esta cosa aquí. El pueblo de Israel, a la hora que Dios lo forma habiendo llamado a Abraham de su tierra, lo llama a un lugar que ignora completamente dónde va a ir. Es el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios de una manera impresionante. Dejó familia, dejó bienes, dejó todo por seguir el llamado de Dios. Ahí empieza con ese pueblo, con ese hombre, el pueblo de Israel. Y una vez que lo hubo llamado, le da a Dios promesas muy impresionantes y le da una serie de lineamientos para que lo siga, para que lo obedezca, para que lo conozca. Y eventualmente, pues lógicamente sabemos todos que el pueblo de Israel empieza no únicamente a formarse, sino a crecer al punto de que llega a ser un grupo de gente importante. Sin embargo, y a pesar de que Dios se manifestó a ellos de maneras tan impresionantes, este pueblo que vio maravillas, que vio milagros, que vio prodigios, llega el momento en el que por la dureza de su corazón, lo cual sucede todos los días, al día de hoy, y seguirá sucediendo, dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en el hombre. Y estoy dándole aquí fast forward, le estoy avanzando aquí a esta situación, hasta que llegue el momento en el que este pueblo, después de haber sido gobernado por Dios, llega a hacer una petición a su profeta, al profeta que había Dios puesto sobre de ellos, y le dicen que no quieren ellos ser gobernados por él, que ellos quieren tener reyes como lo tienen todos los gobernantes de la tierra. Y pues lógicamente que sabemos la historia donde dice su palabra que en el primer libro de Samuel, se los voy a leer del capítulo 8 de Samuel, donde este pueblo se rebela contra el bondadoso y misericordioso Dios para luego venir a poner su confianza en hombres. Y les dice en el primer libro de Samuel, el capítulo 8, versículo 1, dice, aconteció, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Nota eso. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró al Señor
Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, perdón, sino a mí me han desechado, dice el Señor, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día de hoy que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Los ancianos, los hombres de importancia en el pueblo de Israel, condescendieron con el pueblo y fueron con el profeta. Y el Señor les dijo: no te están dejando a ti, me están dejando a mí. Esa rebelión nos muestra de una manera muy clara la soberbia, la arrogancia, la ignorancia tan espantosa del ser humano, que prefiere creer y depender de los hombres antes de aquel que se hubiese manifestado por mucho tiempo a todos ellos, haciendo prodigios y milagros, sacándolos por medio del mar, abriéndolo y trayendo las plagas, todo lo que pasa. Prefieren ellos que les pongan a un gobernante el cual Dios les advierte todas las cosas que van a hacer con ellos. Cosas tremendas. Sigan leyendo después del capítulo 8 de 1 Samuel y vean las cosas que Dios les dice acerca de esos gobernantes. Sin embargo, ellos toman la decisión y dicen: no le hace, los queremos a ellos. Esta muestra de rebelión, hermanos, sigue tomando lugar el día de hoy. Dios en su misericordia, y a pesar de una petición como esas, donde la gente no quiere nada con Dios, quiere el hombre seguir haciendo lo que le place, lo que le gusta, lo que se le antoja. Dios en esa misericordia, a pesar de esas cosas, sigue mostrando su favor, su poder, su cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y misericordioso. Y no nos deja a que una vez que hubimos escogido rebelarnos contra Dios, viniéramos a ser recipientes de las consecuencias de toda nuestra rebelión contra Él. Él sigue siendo bueno. Hay gente atea en todas partes. Algunas de ellas muy prósperas, muy buenas personas que no quieren nada con Dios. Pero Dios en su misericordia, a pesar de que pasan este tipo de cosas, les permite que pongan a un hombre en el cual podemos ver en el libro de Daniel que Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. La palabra de Dios nos dice claramente en el capítulo 13 de Romanos, dice que nos sometamos a toda autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice, y las que hay por Él han sido establecidas. Biden, Trump, AMLO, you name it, póngale nombre. Él los ha puesto. Y nos dice su palabra en Romanos 13, sométete a ellos. Sométete a ellos y haz el bien. Y obedece. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo ha puesto. Y los pone en naciones para bendición o para juicio. A nosotros no nos compete el andar queriendo discernir necesariamente para ver qué postura tomamos, si el presidente actual de cualquier país es para juicio o es para bendición. No nos compete. A nosotros lo que nos debe de llevar a hacer es a someternos a la autoridad mientras no nos pidan algo inmoral, algo que no sea ético, algo que no sea bíblico, algo que no atente contra nuestra salud o bienestar. No nos vamos a someter a ello. No lo vamos a hacer, no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda que vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de sencillo. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios antes que los hombres si nosotros ignoramos lo que Dios nos dice en su palabra acerca del sometimiento a la autoridad? Una persona que en un momento dado se ha dejado contaminar en su corazón
y llega a desechar el principio de sometimiento a la autoridad, va a empezar a tomar posturas humanas, carnales, rebeldes contra Dios, al darle un favoritismo a alguna persona que habla o dice algo que te favorece o te gusta. Y sin percatarnos nosotros, porque el pecado es bien sutil, habremos entonces dejado que entre algo a nuestro corazón de tal manera que lo lleve a contaminar al grado de que nos interese más nuestra ideología política que la palabra de Dios. Nos llega a interesar más qué piensa tal candidato que dice cualquier persona que ande en política que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros olvidamos que el Señor nos ha dicho que Él es el que pone y quita, Él es el que nos da los gobernantes para cuidarnos. Dices tú, pero estos gobernantes, alguien dijo, y no recuerdo quién fue, que dijo, más vale un mal gobernante que ningún gobernante. El día de hoy, nosotros estamos viendo la anarquía que está tomando lugar alrededor del mundo. En este país, en todos los países del mundo, hay una anarquía. Y la cosa más impresionante de ello es que muchas personas anárquicas tienen profesiones de fe. Dices tú, ¿cómo puedes tú ser creyente con este tipo de manifestaciones, aborreciendo a un individuo que de acuerdo a lo que está escrito fue puesto por Dios? ¿Cómo? ¿Cómo cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice que es Dios el que los ha puesto? La palabra de Dios nos dice de una manera muy clara qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los gobernantes. Y lo que nos dice es lo siguiente, dice, orar por los hombres, y les voy a leer la cita, esta cita que apunté de Timoteo, la primera carta de Timoteo, donde, acuérdense lo que hemos dicho toda la vida aquí, esta no es la opinión de Dios, no es la sugerencia de Dios, es la palabra viva de Dios. Y o la recibiste, o la recibes, y la crees, o no la crees. Dice así, está Pablo escribiéndole a Timoteo, exhorto. Ante todo le dice, 1 Timoteo 2:1, a que se hagan, vean el lenguaje que ha sido exhalado de la boca de Dios, a que se hagan rogativas, o sea, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dices tú, ¿por qué por todos los hombres? Porque estamos creados a imagen de Dios. Somos representantes de Dios en la tierra. Tenemos la imagen de Él. Y empieza el versículo 2 diciendo, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos da tan claras y específicas indicaciones, nosotros las tenemos que obedecer. Recuerdo desde que empezó Misión de Gracia que no hemos dejado de orar por nuestros gobernantes. Nos gusten o no nos gusten. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Mi intención, mi llamado es obedecer aquí. Ustedes me han oído orar por el presidente, por el gobernador, por el alcalde del Paso. No me importa su partido. Lo que me importa a mí es que a Dios esto le es agradable. Y te debe de importar también a ti. Esto debe ser algo que a ti te preocupe. Me ha llamado la atención la cantidad de memes,
de burlas, de actitudes ofensivas, pecaminosas, ahora como resultado del atentado en contra de este hombre. Me ha llamado la atención que vienen de creyentes. Y ayer que estaba pensando en esta situación de compartir o no el día de hoy, hablé con los pastores, les dije, yo no quiero hacer un big deal de esto. Y todos me dijeron, sí es un big deal, por esto y por esto otro. Dije yo, cierto, es el momento en el que el día de hoy tenemos que traer a la iglesia una exhortación en la que nosotros, en lugar de continuar participando de una manera tan pagana de pensar, que nos ha llevado a ser tan políticos que en ocasiones hablamos con una vehemencia tan significativa de los partidos políticos y los candidatos antes de que predicamos al Señor Jesucristo. Hermanos, y les digo, yo aquí conozco gente muy piadosa. Yo los admiro a muchos de ustedes, muchos los admiro. Pero me he topado con muchos hombres que no únicamente no oran, ni siquiera por los gobernantes, no oran. Que tal vez lo primero que hacen, y no sé, no estoy hablando aquí por alguien que yo sepa, se levantan no a abrir su Biblia, se levantan a aprender las noticias, a ver los periódicos, antes de levantarse a abrir su corazón al Señor y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad el día de hoy. Quiero que por tu Espíritu Santo me llenes y me enseñes a cómo vivir mi peregrinaje sobre esta tierra, porque un día voy a estar delante de ti. Es verdaderamente de llamar la atención la cantidad de gente cristiana que no conoce sus Biblias. Llama la atención. ¿Cómo habremos nosotros entonces de vivir como Dios manda si no estamos conociendo la palabra de Dios? El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les dice así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Saben dónde empezaron los días malos? En el huerto del Edén. Y él dijo, el Señor Jesucristo dijo, va a haber guerras, nación contra nación, reino contra reino. Pero no es el fin. De hecho, hay una parte que dice, cuando vean que estas cosas suceden, levanten su cabeza, dice, porque su redención está cercana. Pero nos hemos dejado contaminar, descuidando lo que dice Proverbios 4:23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de tal manera que hemos dejado que entren estas ideologías políticas sin percatarnos de que a la hora que tenemos un criterio formado por información de la televisión, de lo que leemos, de lo que pretendemos creer saber. Te voy a decir esto, una vez que formas tu criterio, lo habrás de formar. Si tú eres un politólogo, yo te tengo que dar crédito. Si tú eres una persona que ha estudiado ciencias políticas, yo te tengo que dar crédito. Pero te voy a decir una cosa, en ocasiones hablamos como si supiéramos las cosas que no tenemos idea. Y nos peleamos y nos disgustamos como hermanos, nos dejamos de hablar. Familias se dividen, iglesias se dividen, naciones se dividen, al grado de que la gente se quiere matar la una a la otra por una postura política. Dices tú, ¿a dónde hemos caído? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que en lugar de que la palabra de Dios esté gobernando nuestras mentes y corazones, que nos indique claramente que oremos por ellos, que nos amemos los unos a los otros, estemos nosotros siendo partícipes de una manera de pensar tan mundana? Mira, yo no sé, yo no puedo pensar ni pretendo por ti, ¿verdad? Por supuesto. Pero te voy a decir una cosa que creo yo. Difícilmente creo que tu ideología haya cambiado tu vida, tu ideología política. Mi opinión es que la ha arruinado. Tal vez te ha llenado de coraje, tal vez te ha creado algunos enemigos, tal vez tienes prejuicios en contra de hermanos. Ustedes pueden creer que hay iglesias que son conocidas por su ideología política. Todo el mundo sabe qué es lo que el pastor piensa, qué cree y por quién vota.
O sea, no nos llamó el Señor a predicar la palabra de Dios, eso nos llamó a hacer. Yo tengo que votar, los pastores tienen que votar, ustedes tienen que votar. Y ese es un asunto muy suyo, el cual debe de partir principalmente del privilegio que Dios nos da como ciudadanos de este país de poder votar libremente. Ahora lo que está pasando es que, como el 9/11, esta situación marca la pauta. Aquí hay un problema muy grave en esta nación, por lo que acaba de pasar. Ha alterado la manera en la que se va a tener que atender muchas cosas en cuestiones de estos hombres por lo que pasó ayer. Les digo, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Por lo tanto, nosotros el día de hoy tenemos que pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. A ti y a mí, el Espíritu Santo de Dios nos manda a someternos al Rey del cielo y de la tierra. Él sigue gobernando. Dice el Salmo 103, versículo 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Y nosotros creemos que los gobernantes van a dominar sobre todas las cosas, que van a cambiar la política, que van a resolver los problemas. ¿Te has fijado el deterioro social, ético, moral, espiritual, económico que empezó hace tantos años que no se ha detenido? ¿Te has fijado en eso? La palabra de Dios lo dice. Dice, como un trapo viejo se va a envejecer la tierra. Y nosotros de veras creemos que un hombre va a venir a cambiar la vida, el gobierno, la nación, de tal manera que me va a crear una satisfacción. Te tengo que decir lo siguiente, si tú piensas de esa manera, tú has sido engañado por el diablo y por tu manera de pensar. Te voy a decir por qué. Porque nadie ni nada puede satisfacer tu corazón como lo hace el Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo con eso? La satisfacción del hombre, dice el Evangelio de Lucas, no depende de sus bienes materiales. No depende de sus bienes materiales. La satisfacción del hombre viene de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, del gozo que el Espíritu Santo de Dios nos da. Por eso, cuando nos dice capítulo 5 de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor y gozo y paz y paciencia y benignidad, viene de su Espíritu Santo. No viene de que las circunstancias de la vida cambien para que tú experimentes gozo. Si tú estás esperando experimentar gozo porque te casas, o porque tienes más, o porque cambias de trabajo, o porque te compras un carro más nuevo, porque te vas de viaje, estás confundido, estás engañado. El gozo que nosotros debemos buscar, lo buscamos en el príncipe de paz, en el rey del gozo, que es Jesucristo. No en otra parte. No existe. Tú buscas en tu vida diaria, como dice Efesios, ser lleno del Espíritu Santo. Tú anhelas ser guiado por el Espíritu Santo para la hora que vas caminando por esta vida, puedas pensar, fíjate lo que te voy a decir, racionalmente de acuerdo a lo que está escrito, o ya caíste en el engaño de las mentiras de la tierra. Porque si ya caíste, entonces está pasando una cosa que nos está afectando a todos. Y esto es que tú y yo a la hora de que nos sentamos a platicar con la familia o estamos en algún contexto y hablamos de estas cosas de política tan difíciles, tan complejas, estamos llenando nuestro corazón de ese tipo de cosas y las hablamos enfrente de los niños y de los jóvenes. Y tenemos una generación de niños que el día de hoy están llenos de ansiedad y de jóvenes que no saben para dónde voltear. Los índices de suicidio en niños y en jóvenes se ha disparado y de adultos. Te voy a decir en gran parte por qué. No ven ninguna esperanza. Y en donde la creen que la pueden ver, no está. ¿Qué dicen? Mejor me acabo con mi vida. Estamos viendo niños chiquitos ahorita que dicen ser demócratas o republicanos
o independientes en su debido momento. Y dices tú, y espérate, esta criatura no está para andar pensando en esas cosas. Si algo queremos es que una criatura sea instruida por sus padres en la disciplina del Señor, como dice Efesios. Enséñalos la palabra de Dios, enséñales Génesis, donde cayó el hombre. Ay, dile, mira, hijo, ¿tú quieres saber por qué está tan mal todo este rollo? Vamos a leer Génesis. Vamos a leer estos capítulos, 1, 2, 3 aquí, para que te des cuenta dónde empezó todo este relajo. Enséñales, abre la Biblia, lee con ellos, siéntate con ellos, ora con ellos. Los hemos dejado que se hagan adictos a los dispositivos electrónicos. ¿Qué no ven? Uf, no tenemos ni idea. No tenemos idea de lo que las criaturas están viendo, lo que están oyendo. ¿Ustedes creen que las personas que están haciendo tanto programa y tanta cosa, no están pensando en cómo endoctrinarlos? Claro que sí. Ve las universidades el día de hoy, llenas de jóvenes endoctrinados y muchos de ellos crecieron en hogares cristianos. Pero ¿qué hago? Bueno, lo que hay que hacer es que hay que tomar las riendas del llamado de Dios y ver de qué manera nosotros nos volvemos al Señor, al Rey soberano que gobierna sobre todos, para ver y escuchar su palabra, y como acertadamente oraba Armando, para ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Donde la palabra de Dios permee nuestros hogares y podamos hablar de esperanza. No de hombres, ni en los hombres, porque desafortunadamente podemos estar, si no nos ponemos al tiro, enseñándoles a que confíen en un hombre. Dice el profeta Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Vean lo que sigue diciendo el versículo 6 y pensemos en nosotros. Será como planta en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, todos aquí estamos familiarizadísimos con el desierto. Vemos la cantidad de personas que tratando de venir a este país han perdido la vida. Este año más de 1000. Dice, así es el hombre que se aparta del Señor y pone su confianza en un hombre. Dice el versículo 7, bendito, bienaventurado, feliz, el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Él. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así es el hombre que confía en el Señor. Yo vine a vivir aquí en 1981, cuando nos casamos Marta y yo, vivíamos en Juárez. Ha habido 12 alcaldes en El Paso desde que me cambié de Paso. Y ninguno de ellos ha venido a decirme, oye, qué buena onda que tú eres pastor y que haces cosas buenas. Ninguno de ellos. Pero no me interesa. No me interesa, o sea, dice la palabra, sométete a la autoridad para que te alaben el día que tengan ahí para decirte que has hecho bien y para castigar al mal. Pues más bien he recibido castigo por la hora que violo la velocidad, me para la policía. Pero en el aspecto de las cosas buenas, no me interesa. Me interesa Él, que es a quien yo le tengo que dar cuenta. Y que una vez habiéndole yo obedecido y obedeciéndole todos los días de mi vida, mientras Él me permita, yo estaré recibiendo la bendición que Él me prometió. Seré bienaventurado porque temo al Señor, como dice el Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. O sea, y vemos tantas partes en la Escritura, pero luego confiamos en el hombre sin darnos cuenta de que es una maldición.
Dios no nos ha pedido que confiemos en el hombre, nos ha pedido que confiemos en Él, que lo amemos a Él, que amemos su palabra, que nos llenemos de su palabra, que vivamos de acuerdo a sus principios, que vivamos de acuerdo al llamado. Ahí te va. Si tú eres un creyente, tú tienes un llamado. El llamado es el siguiente, 1 Pedro 1:16. Sed pues santos en toda vuestra manera de vivir, así como Él es santo. En toda vuestra manera de vivir, política, social, religiosa, laboral, civil. Dios nos ha llamado a vivir de una manera santa. ¿Qué es eso? Apartados. Nosotros tenemos que pensar apartados de lo que el mundo piensa. Nosotros tenemos que pensar bíblicamente. ¿O qué le vamos a decir? Señor, yo odio a Trump y no oro por él. Yo odio a Biden y no oro por él. Eso le vamos a decir. Yo no puedo obedecer tu palabra, Señor, porque a este hombre yo quisiera que se muriera. ¿Cómo no lo mataron, Señor? O sea, esta es una cosa, hermanos, bien delicada. Bien delicada. Y les voy a decir qué es lo delicado. Que hemos dejado entrar al mundo al corazón. Que le hemos dado más oídos a este tipo de cosas pensando que nos van a mejorar la vida, que la gloriosa salvación que ya nos dio Jesús, que nos debe de llevar entonces a vivir, como dice su palabra, estad siempre gozosos, 1 Tesalonicenses 5:16. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de vuestro Padre Celestial. Orad por los gobernantes, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. La consecuencia de nuestra rebelión y desobediencia se está pagando de muchas maneras. De muchas maneras se está pagando. El pueblo de Israel vino y la pagó por 430 años de esclavitud. Su desobediencia, su rebelión los llevó a que fueran ellos esclavos. Les manda Dios a un libertador que los saca, y aún habiéndolos sacado en el desierto, ¿qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro. Habiendo sido libertados de una espantosa esclavitud, hermanos, no tenemos idea lo que esa gente vivió. Y habiendo, les digo, sido libertados de esa opresión, se empezaron a quejar contra el Dios de su salvación. Sale el pueblo, se establece eventualmente, pasan años, otra vez. Rebelión, rebelión y rebelión. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Seguían pagando las consecuencias. Yo quiero leer una parte del libro de Nehemías que curiosamente me toca leer el día de hoy en mi devocional. Y lo estaba leyendo, decía, Señor, pues, por supuesto que esto eres tú. Yo no pude haber escogido que mi devocional tocara el día de hoy el capítulo 9 del libro de Nehemías. Y quiero que abra tu Biblia y leas junto conmigo esta parte. Lo vamos a leer todo, todavía tenemos tiempo. Vean esto. Estaban reconstruyendo la ciudad y dice en el capítulo 9 de Nehemías así. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, o sea, empezaron a vivir como santos. Y se pusieron en pie confesando sus pecados. Nadie más hace eso más que los que conocen a Dios. Y las iniquidades de sus padres, acuérdense de esto otra vez. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. O sea, el día estaban arrepintiéndose ahí pidiendo perdón.
Y sobre el estrado de los levitas se levantó Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor, su Dios. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, dijeron: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Y esta es la manera que empezaron a decirle: sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por renombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerseo, para darle a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque tú eres justo. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un hombre como el día de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino como lo hace el Espíritu Santo el día de hoy, en que debían de andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y tu ley por medio de tu siervo. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias en tu gran compasión. Tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y de la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entrarían a poseerla. Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra para hacer como ellos quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Acuérdense, esta es una oración.
Esta es la oración que están haciendo. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Otra vez, echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti. Y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonaste en manos de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban a ti de nuevo, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde el día de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con las que los amonestabas, pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que le diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos de ella. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Has caído tú en querer creer, tener una esperanza aquí? Estás así como esta gente a quien Dios la ha bendecido vez tras vez, tras vez, tras vez. Se te compone el barco y te acercas y luego te alejas. Nos identificamos con estos hombres, con estas personas. Yo digo que sí. Muchas veces nos hemos acercado a Dios cuando el agua nos llega al cuello. ¿Qué tenemos que hacer? Vean el versículo 38, perdón. Dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. El pacto que hacía este pueblo en ese día fue la de confesarle a Dios que estaban arrepentidos de sus pecados, que le pedían perdón a Dios, que a pesar de que los había bendecido de tantas formas y maneras, Dios en su misericordia no los abandonó en su rebelión, y ellos llegó el momento en el que dijeron, nosotros el día de hoy hacemos un pacto contigo, Señor. Hermanos y hermanas, les tengo que decir, nosotros no hacemos pactos, el pacto lo hizo ya Jesús con nosotros. Hoy hemos participado del pacto de vida eterna que tenemos en el Señor Jesucristo.
Y nosotros cada vez que participamos de ese pacto, estamos recordando que un día el Señor Jesucristo vino y nos sacó de la esclavitud del pecado. Y que cada vez que tomamos de esta cena decimos, Señor, yo estoy haciendo memoria de ese día y espero el día que tú vas a regresar. Va a regresar. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer el día de hoy es la siguiente: ¿quién gobierna tu vida? ¿Es un gobernante terrenal que te alegra o te entristece según lo que haga? ¿O es el Rey del cielo y de la tierra que te ha salvado para que vivas para Él? ¿Para quién vives? ¿A quién escuchas? ¿Qué son las pláticas que gobiernan tu mente y tu corazón? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Como dice Mateo 13, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor mío y Dios mío. Son gratos tus pensamientos y tus palabras. Nuestra manera de vivir es una sabia. El día de hoy que los días son malos, hermanos, tengo que decir algo. A nosotros se nos ha dado una esperanza tan tremenda, tan gloriosa, que nosotros podemos impartir esperanza y podemos impartir gozo y podemos impartir fe y gracia y misericordia de la que nos ha dado a nosotros el Señor. Eso es lo que nosotros debemos de estar impartiendo el día de hoy, no andar peleándonos, no andar teniendo un corazón que está con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, dice que no seamos de esas personas que tienen doble ánimo, que de repente creen y de repente no creen. Dice, fíjense, esta es la palabra de Dios. No espere tal hombre recibir cosa alguna de Dios. Una persona de doble ánimo no puede recibir nada de Dios. ¿Creo? No quiero, no creo. Ahora sí me conviene creer, ahora sí me conviene ver. Hermanos, seamos gente de un solo corazón, un corazón que ha sido comprado por Cristo, un corazón al que le interesa sobremanera tener una comunión con su Señor. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 5 dice, apartados de mí no pueden hacer nada. No podemos hablar bíblicamente, no podemos pensar bíblicamente, no podemos tener una relación correcta con Dios si no pasamos tiempo con Él. En su palabra, el que me ama, guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra será amado de mi Padre, y vendremos mi Padre y yo, dice el Señor Jesucristo, y haremos morada en Él. Capítulo 4 de Filipenses dice, en estas cosas pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo noble, en todo aquello en lo que hay alguna virtud, en todo aquello que es digno de alabanza. Dice, en estas cosas pensad. Y lo dice así, y el Dios de paz estará con vosotros. Nuestra manera de pensar referente a la palabra de Dios invita al Espíritu Santo a nuestras vidas. Gane quien gane. Haga lo que haga. Tu reino no es de esta tierra. Tu reino está allá. Y a ti y a mí se nos dice en el capítulo 12 de Hebreos, corre esta carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús. ¿En quién están tus ojos? Te voy a invitar a que oremos y que si el Espíritu Santo de Dios en lo que he hablado el día de hoy ha traído alguna convicción a tu corazón, que creo que juntos debemos de pedirle perdón a Dios y arrepentirnos como este pueblo que dijo, hoy hacemos un pacto contigo, Dios. Hoy, Señor, yo me propongo con tu ayuda, con tu poder, por tu Espíritu Santo, hacer yo una persona que tenga en lo más alto y más importante de mi vida tu palabra. Que yo pueda confiar y depender de ti todos los días de mi vida, porque es Él el que ha puesto el pan sobre tu mesa, el aliento en tu nariz, de tal manera que puedas tú confiar tranquilamente. Y como dice Isaías 26:3, Él te guardará en completa paz, porque en Él has esperado y en Él has confiado. Ningún presidente,
Ningún partido político va a poner pan en tu mesa. Nadie va a poner aliento en tu nariz. Te voy a pedir que inclinen sus rostros, por favor. Padre, el día de hoy queremos acercarnos a ti reconociendo que hemos pecado contra ti de una y muchas maneras. Queremos pedirte que perdones nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra arrogancia y soberbia, Señor. Queremos confesarte estas cosas como pecado y pedirte que nos perdones por creer que somos más sabios que tú. Que podemos confiar, Señor, en el hombre, cuando tu palabra claramente nos enseña que no lo hagamos. Y no únicamente habla de hombres en puestos políticos, ahí está hablando de nosotros también. De aquellos que podemos confiar en nosotros mismos como si pudiésemos hacer algo por nosotros, como cambiar un cabello en blanco en negro o añadirnos una pulgada. Señor, perdónanos por todos y cada uno de estos pecados que te han ofendido gravemente y que en nuestra manera de desobedecer y rebelarnos hemos pecado contra las autoridades que tú has puesto sobre nosotros. Hemos pecado contra hermanos que piensan diferente a nosotros. Te pedimos perdón, porque tu palabra dice que luchemos por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en tu iglesia, Señor, y en ocasiones hemos sido de los que contribuyen a la división. Padre, perdónanos. Perdona a cualquier miembro de esta iglesia que estemos en esa categoría, Dios. Que en lugar de orar por los gobernantes, los hemos juzgado, los hemos despreciado, los hemos condenado. Padre, esto es pecado y te pedimos perdón. También, como padres que somos, queremos reconocer como pecado que hemos influido de una manera muy inapropiada con nuestros hijos al hablar de muchas cosas y no de ti. Y queremos pedirte que nos perdones este grave pecado, Señor, pues tu palabra nos enseña claramente a que los instruyamos en tu palabra, que les enseñemos tus caminos, que les hablemos de tus promesas y de tus maravillas, que al levantarles y al acostarles les hablemos de ti, Señor. Perdónanos nuestra desobediencia. Padre, nosotros nos arrepentimos. Y aún, Señor, si hubiese aquí quien hubiese deseado la muerte de alguna de estas personas o haber hecho burla de que vivió este hombre, Señor, también esto es pecado. Y te queremos pedir perdón. Queremos pedirte, Padre, que nos perdones en el nombre de Jesús por esto y por tantas otras cosas más que a pesar de que se nos ha dicho que no lo hagamos, lo hacemos. Padre, perdona nuestra rebelión. El día de hoy te confesamos estos pecados, Padre. Y no únicamente te pedimos perdón en el nombre de Jesús, sino que estamos arrepentidos, Señor. Danos el día de hoy, Padre, el don del arrepentimiento, de tal manera que cambiemos nuestra vana manera de pensar. Y Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú eres un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que si andamos en luz como tú estás en luz, tú nos limpias de todo pecado. Y Señor, el día de hoy recibimos de tu perdón. En este momento te damos gracias de que lo que hemos confesado como pecado, tú nos los estás perdonando en este momento, Señor. Porque como hemos leído el día de hoy, como está escrito, tú eres fiel y justo, eres misericordioso, lento para la ira
y grande en misericordia. Señor, gracias que por Jesucristo tu Hijo tenemos acceso a ti, Señor. Y hoy te pedimos que limpies nuestro corazón de nuestra maldad con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y que nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y sobre todo de vivir, porque nos has llamado, Señor, para vivir para tu gloria. Y el día de hoy te damos la gloria y la honra y te pedimos por esta congregación y toda congregación donde tu nombre es exaltado, Señor. Y pedimos por esta nación y te pedimos, Señor, por todo lo que está tomando lugar el día de hoy, con el presidente Biden, con Trump, con todo lo que está pasando. Las elecciones las ponemos en tus manos y queremos suplicarte, Padre, que tengas misericordia de este país. Y aquel a quien tú decidas poner, Señor, que nosotros oremos por esa persona. Señor, perdona nuestra ignorancia pensando que sabemos mucho cuando no tenemos la menor idea de tus caminos, Padre. Pero el día de hoy, por tu palabra, te damos gracias que nos recuerdas que eres tú el que los pone y eres tú el que los quita, y esa será nuestra fe en tu persona, en tu soberanía y en tu señorío. Te damos gloria y te damos honra hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir que estén orando por todas estas cosas, que tomemos muy en cuenta lo que la palabra enseña y que vivamos quieta y reposadamente. Amén. Señor los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde. Aquí nos vemos el martes a las 7.